Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 900, para estudiar el capítulo 2 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Ayer acabamos el estudio del capítulo 1, en el cual pudimos ver la reprimenda que hace Pablo hacia los impíos. Y en el capítulo 2 que comenzamos hoy, Pablo continúa advirtiendo de los peligros inherentes que conllevaba la desobediencia a Dios, tanto a los judíos como a los gentiles. Los versículos 1, 2 y 3 nos hablan del defecto de las personas que hacen juicio sobre otras y sobre todo se dirigen a los judíos. Dicen así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Los judíos se vanagloriaban de tener la ley que los gentiles no tenían, pero ellos, conociéndola, no la cumplían. Sin embargo, criticaban a los gentiles porque no tenían esta ley. En la práctica eran más culpables los judíos, puesto que tenían más luz revelada que los gentiles. La experiencia demuestra que los que están listos para acusar y criticar a otros, con frecuencia son culpables de las mismas faltas. El pecado es pecado, no importa dónde se lo cometa y quién lo cometa, ni es menos pecaminoso porque sea cometido en medio de privilegios religiosos. No hay una licencia especial para que el pueblo de Dios peque, como si el Señor no hubiera de ser tan estricto en tomar nota de las faltas de los que profesan servirle. Por el contrario, la Biblia siempre enseña que los pecados más graves son los que cometen los que afirman que son el pueblo de Dios. Los judíos estaban acostumbrados a usar el argumento de que como Dios aún los bendecía, por lo tanto, no los consideraba como pecadores. Dios, por su paciencia, ha retenido y aguantado su ira, como si hubiera acordado una tregua con el pecador. Esto no significa que si su ira no será finalmente ejercida, por el contrario, implica que lo hará con seguridad, a menos que el pecador aproveche ese tiempo de tregua para arrepentirse. Aunque Dios odia el pecado, sin embargo, en su divina bondad no procede inmediatamente a castigar al pecador en el momento en que peca, sino que retiene el castigo día tras día para dar a los hombres la oportunidad de que se arrepientan y sean salvos. Pero esa paciencia que tiene el Señor con nosotros tiene un límite. Dicen los versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es un corazón que no quiere arrepentirse. La dureza continúa voluntariamente y aumenta a pesar de la dirección y de la paciencia del Señor. Los versículos 7 y 8 estimulan a las personas para que escuchen al Señor y hagan su voluntad, sin desmayar ni un momento. Dice así: vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ningún holgazán puede entrar en el cielo. Si no nos esforzamos para obtener la entrada en el reino, si no procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino,
no estamos preparados para tener una parte en él. Dios ha preparado los vasos de misericordia para la gloria, pero los vasos de ira están preparados o se han preparado a sí mismos para la destrucción. En el versículo 9 podemos ver cómo Dios cataloga igual al judío como al griego, los gentiles. Dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Así como el judío es primero en privilegios y oportunidades, también es el primero en responsabilidades y culpabilidad. Habían abusado de tal manera de su posición favorecida que llegaron hasta el punto de creer que podían condenar los crímenes de otros mientras ellos cometían idénticos pecados. Cada uno sería juzgado debidamente según su caso. Los judíos mediante la ley escrita contra la cual habían pecado, y los gentiles mediante la ley no escrita de su conciencia, contra la cual también habían pecado. Esto lo aclara el versículo 12 que paso a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Habían abusado de tal manera de su posición favorecida que llegaron hasta el punto de creer que podían condenar los crímenes de otros mientras ellos cometían idénticos pecados. Pablo explica ahora cómo Dios será imparcial al juzgar a los judíos privilegiados y a los gentiles no tan privilegiados. Cada uno sería juzgado debidamente según su caso. Los judíos mediante la ley escrita, contra la cual habían pecado, y los gentiles mediante la ley no escrita de su conciencia, contra la cual habían pecado. Este capítulo 2 es un poco largo y condensado. No hemos podido acabar hoy su estudio, por lo que mañana intentaremos acabarlo con el tema 901. Bendiciones y hasta mañana.